Bienvenidos todos a este segundo episodio de Politicrash, el podcast de sátira política. El día de hoy tenemos de invitado a un buen amigo y pues un conocedor del tema político y democrático del país, Edwin Salas. Hola, Edwin. Hola, hola Chino, el popular Chino, Javier, Brian Javier. Un gusto, un placer acá estar participando en este podcast, hablando un poco de lo que es la política, la democracia, un poco de cómo está a nivel, en estos temas, el país y la sociedad hondureña. Y pues vamos a agradecer a ese público que te escucha y que nos va a escuchar y esperemos de que los comentarios vertidos pues sean aprovechados. Perfecto, perfecto. Bueno, Edwin, obviamente quizás hay un montón de personas que van a escuchar este podcast porque gracias a Dios pues el primer episodio tuvo una aceptación pues buena para hacer un podcast completamente nuevo. Entonces, si gustas te presentas o nos explicas un poquito quién sos, qué haces, de dónde viene tu conocimiento en tema político, para que pues también en este caso las personas que escuchan el podcast tengan una idea de la persona con la que estamos conversando, ya que por cuestiones técnicas pues no estamos con video, sino que simplemente el podcast va a tener, para la versión de YouTube, va a tener solamente pues nuestras fotografías. Ok, ok. Bueno, inicialmente pues soy, digamos, originario del departamento de Comayagua, el cual, el municipio de Comayagua, de una aldea pues denominada, una aldea con nombre de Cacahuapa. Cacahuapa, es peculiar el nombre de la aldea. Y bueno, yo he participado en varios espacios de, políticamente hablando, desde la tesorería del patronato de mi aldea hasta la representación política a nivel de estudiantes en lo que es la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, como representante a nivel de centro, a nivel nacional de los CUEC, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, así como en la presidencia de la Asociación de Estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Soy graduado de ingeniero electricista industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y pues estuvimos ahí representando no solamente la carrera, sino la facultad e incluso a la universidad en general en el tema del reglamento electoral estudiantil de la institución. Pues dentro del departamento también tuve mis aspiraciones como precandidato a diputado, a una diputación del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, siempre del departamento de Comayagua. Quedé en el puesto 23 de 56, eh, pues por mi pronta o mi prematura participación, pues no me di a conocer en muchos de los municipios, 3 de los municipios en los cuales tengo mucha gente conocida, tuve una gran aceptación y fui el más votado del movimiento en el cual pues concursé dentro del Partido Libertad y Refundación. Eh, Hay muchos conceptos, digamos así, e información que se manejan por parte de mi persona respecto a lo que es la política a nivel de país, ya sea política académica o política vernácula, como le decimos nosotros popularmente dentro de la Universidad Nacional. Entonces, como para una breve introducción, pues ese es como digamos mi perfil, políticamente hablando, para que ya se hagan una idea los radioescuchas de, de este podcast. Bueno, Edwin, gracias por esa presentación de tu parte. Y bueno, para las personas que escuchan esto, ya si tienen un concepto y conocen un poquito mejor a Edwin, ya él explicó que fue precandidato por el Partido Libertad y Refundación. En lo personal conozco a Edwin. Hemos estado pues al pie de la bandera, como se dice, en un par de movilizaciones, pues obviamente exigiendo ciertos derechos, tanto de la ciudadanía como de nuestra comunidad estudiantil en los años mozos de la universidad, ¿verdad, Edwin?
Así es. No, igual yo estaba el 2015, 16, 17, 18 y hasta el 2019 que terminé mi carrera, estuve siempre participando activamente en la representación estudiantil. Y sí, hemos participado, conocí a Brian allá en el 2016, un proceso de lucha por parte del movimiento estudiantil universitario para lo que era en su momento la derogación de las normas académicas, que después resultó como una modificación y un congelamiento de algunos artículos nocivos que violentaban los derechos estudiantiles. Correcto. Bueno, Edwin, sin más, creo que podemos ir entrando en tema y bueno, te comentaba antes de iniciar el podcast o ya entrar en lleno en la grabación, te comentaba que pues es bien importante, en mi opinión personal, comentar sobre los nuevos retos que tiene la nueva presidenta de Honduras, primer presidenta de Honduras. Pero bueno, no somos, este no es un podcast precisamente políticamente correcto, por así decirlo. O sea que no te preocupes si se te sale una palabra de más, por así decirlo. Ok, Eh, ok, ok. entonces, por si de repente escuchas también que yo lo digo y te lo aclaro porque va en base a la mención que voy a hacer y es que el gobierno anterior pues dejó nuestro país y las arcas públicas hechas una mierda. Es correcto. Este es uno de los grandes retos que se tiene como país, como Estado, como administración. ¿Qué hacer y cómo cumplirle al país o a la población las promesas de campaña sin tener un presupuesto y sin tener fondos para la ejecución de eso? Es uno de los principales retos que tiene esta administración. Y otro de los retos que tiene es todo ese montón de simpatizantes y militantes del Partido Nacional dentro de las estructuras de gobierno que están en cualquiera de las secretarías o instancias del gobierno, del Estado. Esos dos retos, digamos que son como los más grandes que se tienen, porque después empezar a darle empleo a los simpatizantes y militantes de Libre va a ser fácil una vez removiendo de sus puestos a aquellos militantes nacionalistas que le estuvieron haciendo bastante daño al país y al pueblo en general. Entonces, desde mi punto de vista, lo que es afrontar una administración sin dinero y con personas eh, que no simpatizan con tu forma de pensar y que son fieles a otra administración, como lo que es el narcopartido del Partido Nacional, es dos retos grandísimos. Después viene el cumplimiento del plan de gobierno. El plan de gobierno tiene muchas Permíteme, aristas. Edwin, disculpa que te interrumpa. Fíjate que con lo que mencionas en este momento me surge una duda y quiero pues que vos me des tu opinión sobre esto. ¿A vos te parece, sabemos que va a ser una dificultad para cualquier gobierno tener personas no afines así o a su ideología o a su pensamiento dentro de las instituciones que deben servir como apoyo? Pero vos consideras políticamente correcto y por así decirlo, el despido de todos los simpatizantes, perdón, al Partido Libertad y Refundación, a pesar de que, obviamente, o sea, hay que ser muy imparciales en esto, no solo porque tengamos una ideología de un lado o del otro, pero hay personas que a pesar de tener cierta simpatía por un partido contrario, puede que sí hayan realizado su trabajo como debían. El tema aquí, Brian, no es solamente hablar de simpatía o de, ¿cómo se llama así?, de que les caía bien el Partido Nacional, porque pues si fueron profesionales y supieron hacer bien su trabajo, pues los resultados van a hablar por ellos. El tema acá es los militantes y simpatizantes del Partido Nacional, fieles al Partido Nacional, que van a hacer cualquier tipo de actividades para boicotear lo que es el plan de gobierno del Partido Libre. Ese es el tema, cómo detectar a estas personas que están infiltradas dentro de las estructuras de gobierno y que ahorita son lobos disfrazados de oveja que están como que, digamos, recibiendo con brazos abiertos a la nueva administración, pero que en cualquier momento van a clavar el puñal.
porque obviamente les conviene no quedarse sin trabajo. Pero cuando ya toque decidir entre eh, serle fiel al Partido Nacional o serle fiel al Libre, créeme lo que le van a ser fiel al Partido Nacional. Entonces, habrá que ver de qué manera pues se identifican. Por eso es uno de los grandes retos que tiene la nueva administración, identificar estos cuadros y ver cuáles fueron los que ingresaron de manera legal, con un procedimiento legal, y cuáles fueron los que se ingresaron en los últimos 2 meses del gobierno, bueno, de la administración anterior. Porque esos que ingresaron los últimos 2 meses, ¿por qué les dieron Esas acuerdo contrataciones en tan irregulares, tan deprisa, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ese es uno de los grandes meollos del asunto y eso es una de las preocupaciones que tienen todos los ministros y secretarios de Estado que entraron con la nueva administración. Ver de qué manera se remueven todo este montón de personas que fueron contratadas a la carrera y que no les dieron en los 8 años un contrato, no les dieron en ese interino un contrato para poder quedarse de manera permanente dentro de esa institución. Y la otra es, como te digo, el plan de gobierno de Libre está diseñado para que cualquier persona con los conocimientos vastos pueda ejecutar las actividades que ahí se narran. Entonces, no necesariamente tiene que ser un militante o simpatizante de Libre. Lo ideal es que sea así, ¿verdad? Porque así como los cachurecos. Hola, hola. Te nos fuiste, Hedwig. Hola, hola. Ahora, hola, hola, hola. Sí, te nos fuiste por un segundo. Sí, te escucho. Nos decías, No, lo que te decía que así como el Partido Nacional solicitaban sus militancias pasar la dichosa escoba azul, así también el Partido Libre, toda la militancia va a empezar a exigir, o ya está exigiendo, es más, que se saquen a todos los nacionalistas, todos los cachurecos, que son o que le están haciendo mal a la administración de Xiomara Castro. Ahorita está, digamos que en los primeros 100 días, incluso me puedo ir un poco más allá, que en los primeros 6 meses, va a haber una luna de miel. Es decir, la nueva administración va a empezar a detectar, a trabajar, y ellos, los que quedan, los funcionarios, van a estar así como que, ah, sí, a la disposición, estoy a la disposición, pero después que metió te nos fuiste de nuevo, Edwin. Hola, hola. Bueno, vamos a esperar. Hola. Hola, hoy sí, te escuchamos. Ok. No, lo que te estaba diciendo es que los funcionarios públicos que son simpatizantes y militantes nacional, lo Parece que tenés problemas con tu señal de internet, Edwin. CEDIS, la Secretaría de Desarrollo. Ok, vamos a movernos un poco. Ahora, Sí, te escuchamos. ¿me escuché? Ok, lo que te estaba diciendo es que una de las secretarías que está teniendo un cambio rotundo y que el Partido Nacional, al menos la militancia, no les había gustado porque se desaparecieron los programas como Vida Mejor, donde casi toda la militancia, digamos, comprometida con ese partido estaba trabajando, ya no está, pues ya no está la oportunidad. Entonces, esa Secretaría de Estado es una de las que empezó con una transformación de 180 grados, al igual que muchas otras secretarías como la INSEP, SEDECOAS, EDECOAS, todas esas que manejan un montón de presupuesto, van a empezar a transformarse.
esos retos que van a tener o que tiene esa administración para eliminar, digámoslo así, aquello que no era necesario y que el Partido Nacional estaba vendiendo como la respuesta a la solución de todos los males, y que viene libre y empieza a pensar, ok, necesitamos transformar esto porque las soluciones acá son brindar empleo, seguridad, fortalecer el sistema de salud y fortalecer el sistema educativo. Es libre, a eso es lo que aspira, y empezar con un verdadero programa o incentivos de emprendedurismo. Cosas así son las que, digamos, el Partido Nacional no socializaba bien o no ejecutaba bien, y son las cosas que van a ir desapareciendo o drásticamente o gradualmente. Que ahí entra, bueno, vos mencionabas, y en mi opinión personal, para que un país se desarrolle son críticos los factores de educación y salud. Y obviamente, bueno, durante los 8 años de Juan Orlando Hernández como presidente, eh, fueron más las escuelas que se cerraron que las escuelas que se inauguraron. Y obviamente también a nivel de salud, ya ahorita, obviamente en la primera semana del gobierno de Xiomara Castro, pues logramos percibir eh, el malestar o la situación precaria que tiene el sector salud en nuestro país, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos, solo con esta cuestión de la pandemia, tenemos los 80 y tantos hospitales que se prometieron, obviamente no se hizo ninguno. 94. 94, Sí. imagínate. La gran estafa, solo que en esta ya no salen los mismos personajes de las demás películas. Pa. La Y gran esta sí es estafa, real. sí, de las películas, perdón, de las películas, la gran estafa de los hospitales móviles, a los desfalcos con la venta, compra de mascarillas sobrevaloradas y un montón de cosas. Y pues se viene a ver ahorita en el inicio de este nuevo gobierno, en primer lugar en la Secretaría con el nuevo ministro, el doctor Matthew, que, bueno, ya sacó a relucir números de, creo que son 5 años aproximadamente, de la cantidad de medicamentos que se ha vencido y que obviamente significa pérdidas para el Estado. Y obviamente también todo, que ahí entra otra cuestión. Ahora que asume este señor, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, vienen y comienzan a protestar un montón de personas por sus nombramientos o por sus contratos que se les habían prometido. Pero ¿por qué lo hacen ahora Cosa y que no, no lo y, hizo. y no lo hicieron antes? Es correcto, cosa que no hicieron en la administración anterior, que no protestaban, y ahora sí. Eso es que los tenían o uno engañados, o es que realmente tenían miedo, o es que hasta ahorita quieren como desestabilizar el gobierno de Xiomara. Sí, es que ahí entra la situación, ¿verdad? Vaya, yo remontándonos a los tiempos de la lucha estudiantil, que nos planteamos miles de escenarios, a ver cuál era al que le pegábamos, a ver cuál era el que salía. Pero, digamos, aquí tenemos, como decís, el escenario de que sean, por decirlo, personas afines al Partido Nacional, que lo que quieren es desestabilizar y hacer ver mal al país, eh, bueno, a la población general, la nueva administración, y obviamente pues tenemos medios de comunicación que no favorecen, porque en primer lugar son amarillistas y en segundo lugar están la mayoría politizados, ¿verdad? O están afines a un partido político en específico. Garganta asalariada. Sí, correcto, y tomando en consideración que, bueno, hay algunos medios de comunicación, y lo digo abiertamente, como HCH, Cubo TV, que traían 8 años alimentándose, pues, mamando de la teta del Estado a través de contratos de publicidad y qué sé yo, Contratos ¿verdad? Un montón de cosas millonarios. más. Que según tengo entendido, acaban de iniciar una investigación contra esos dos medios de comunicación y uno más. Y Teleprogreso. Ah, y Teleprogreso, porque pues recibían cantidades exorbitantes de dinero procedentes de diferentes instancias del gobierno, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado ese escenario, tenemos por otro lado el escenario de que en efecto sean personas que se les prometió, pero tenían tanto miedo
ante la forma de gobierno de este señor y pues obviamente sabemos cuáles han sido los actuales que tenía el Partido Nacional con, pues ante una protesta. ¿Cuántos estudiantes universitarios no murieron? ¿Cuántos padres de familia no murieron? ¿Cuántos estudiantes de secundaria no murieron por manifestarse, por exigir un derecho? No, y que sabemos que cuando uno sale a la calle, lo que menos tiene son derechos humanos, porque aquí eso es lo que menos respetan los policías. Desde que te lanzan una lacrimógena ya te están atentando contra tus derechos. Y aquí no solamente eso ocurrió. Es decir, todo lo que salud y educación necesitaban lo pasaban a la Secretaría de Defensa. Entonces, ahí es donde vemos cuál es la importancia que le da o que le dio esa administración a esos ejes transversales de un Estado como lo que es la salud y la educación. Y hablando de la educación, pues lo que necesita este país una transformación enorme en todo lo que tiene que ver en la parte de educación, porque tanto docentes como estudiantes, como administrativos del nivel educativo que corresponda, ya están como que digamos acostumbrados a una forma de educación virtual y están poniendo algunos, incluso están diciendo de que no van a regresar, porque esto y esto y lo otro, para empezar, ¿verdad? No van a regresar a la presencialidad, pero que galán andan, caminan de compras o que van a conciertos o que van a reuniones familiares o que van a fiestas. Y eso es parte de, entonces, ¿cómo es posible que venimos a señalar como ciudadanos digamos, una convocatoria a dar clases en su aula de clases y educar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, y vengan a poner un pero porque, digamos, que dicen que se van a infectar? Ya se declaró el COVID como una enfermedad que va a estar perenne. Entonces, no, ese tema de poner el COVID ya de que no vamos a regresar como excusa, ya no es válido. Pues ahorita hay vacunas, hay un montón de cosas, ya empezamos incluso a tener la inmunidad de rebaño y eso pues ya no es pretexto para no regresar a clases. Después de Guatemala, Honduras es el último país de Centroamérica en convocar al aula de clases a los estudiantes. Y sí, sí, claro, hay que invertir, porque hay que invertir en la recuperación de los centros físicos. Es decir, hay escuelas, hay colegios, hay institutos que realmente da pesar verlos porque parece ya una jungla eso, parece una selva. Están botados, todos los recursos que habían ahí ya están destruidos. Entonces, es necesario una inversión en eso y ya es un reto enorme que tiene Daniel Esponda para con este tipo de problemas. Que fíjate que con lo que mencionabas, ahora también pues uno puede caer en esta cuestión de analizar qué pasó con todos los fondos que en teoría deberían haberse utilizado en el aspecto de educación, pero que no se usaron o que se tenía como excusa para no Se utilizarlos en supone que, educación, la pandemia. se supone que los recursos los utilizaron. Ahí tienen justificantes ellos, pero no hay resultados de eso. No existen resultados. Es decir, el papel todo lo aguanta. Y ahí están, como que digamos, saldando o pagando sueldos de empleados, incluso algunos que son paracaidistas, otros que ya deberían haber salido, pero que no han salido del sistema, otros que tenían jubilaciones y cosas así, pero el dinero que tenía que pasar a manos de los maestros, como tiene que ser, con todos los aumentos que tenían que dar, pues no es como que digamos que se dio. Ahora bien, los maestros, una gran cantidad de maestros están asumiendo la responsabilidad de regresar a las aulas de clase e incluso ellos están poniendo de sus propios recursos para mejorar el espacio educativo.
Y eso, pues, la Secretaría de Educación debe reconocer a esos docentes la inversión que están haciendo, porque no es responsabilidad del docente, es responsabilidad de la Secretaría de Educación No, tener un espacio, digamos así, un espacio eh, óptimo. cómodo, digamos, Óptimo o óptimo, adecuado sí, sí, lo que te iba a interrumpir era que no solo hay que tomar en consideración, vaya, vos estás comentando que hay muchos docentes que están en este momento sacando de su bolsillo para poder dejar los espacios por lo menos relativamente aceptables o por lo menos habitables para que los es estudiantes correcto. regresen, pero tomé en cuenta también, o sea, ¿qué pasó con todos estos fondos que durante estos casi 2 años Que se lo de pandemia? robaron, que no Correcto. hay. Y mira lo que pasó con los estudiantes. Yo, bueno, tengo amistades que, perdón, con los docentes, tengo amistades que son docentes. Yo estuve como docente. Tengo madres de algunos amigos de años que son docentes. Y toda esta gente mejoró sus espacios en sus hogares para poder impartir clases de manera virtual sin recibir ningún fondo o ningún aporte Todo fue gasto del docente, todo, y correcto. gasto O del sea, padre de familia. El sí, ministerio solamente dijo, estamos cumpliendo, y cuando en realidad no invirtieron nada. correcto. Digamos, yo entiendo los docentes que trabajan en instituciones privadas, que trabajan en un colegio privado, que trabajan en una universidad privada, pues en teoría deben recibir un mejor salario que un docente de pública, por así decirlo. Aunque no es así, ¿verdad? Quizás no en la universidad, porque creo que en la universidad eso pues varía un poquito, pero a nivel de educación primaria y secundaria, creo que la diferencia que uno nota entre un docente que imparte clases en una secundaria privada y una secundaria pública es clara, ¿verdad? La diferencia. Entonces, uno entiende que en una institución privada el docente incluso pueda, pues, costearse eso, pero ¿qué pasó con todos estos docentes de instituciones públicas, man? O sea, imagínate la cantidad de personas, porque obviamente la cantidad de instituciones públicas es mucho mayor que la cantidad de instituciones privadas. Es correcto. No, y hay que analizar un montón de variables e indicadores y sacar la información, porque la información ahí anda. Solamente es de reducirla y resumirla, perdón, y analizarla lo mejor posible y lo más objetivamente para poder tomar decisiones. Y el equipo que se va a consolidar por parte del ministro de Educación debe de tener la claridad de hacia dónde vamos, de qué es lo que realmente tiene. Y esos retos que tiene ese ministro, porque tanto educación y salud son ministerios clave o secretarías de Estado claves, son como que digamos donde debe de girar todo lo que Xiomara Castro vaya proponiendo, tanto en la forma y el fondo, el tema de sus cambios, modificaciones, porque el Partido Nacional no nos dejó un sistema educativo, nos dejó un colapso en esos sistemas, no nos dejó un sistema de salud, dejó un colapso en eso. Entonces, y dejó conflictos también. Y eso es algo que lo estamos percibiendo, no es algo que yo me lo estoy inventando por ser de libre o vos te lo estás inventando, es algo que todo el mundo lo percibe, incluso hasta los cachurecos. No, y dejó también en evidencia también la ineptitud de ellos, porque vaya, no, en el aspecto de salud quedó evidenciado la necesidad de tener hospital, por lo menos un hospital público de atención general o de atención más especializada, por así decirlo, por lo menos uno en cada departamento del país. Si vos te fijas aquí, ahí se ocupa una cirugía, se vienen a la capital o se van a San Pedro Sula, prioritariamente a la capital, aquí a Tegucigalpa, la capital, al hospital escuela. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que necesitan atención inmediata en Choluteca, en Gracias a Dios, La En el Ceiba? camino se mueren. Correcto, man, no había ni siquiera ambulancias. No había, en mi familia, pues, gracias a Dios, no tuvimos pérdidas familiares por culpa del COVID. Hubieron, pues, lamentablemente pérdidas familiares, pero no por culpa del COVID. Pero mi hermano y yo estuvimos un poco mal con esto
Y recuerdo que cuando mi hermano se enfermó, y lo queríamos trasladar y nos decían, no, es que no hay ambulancia, hay que esperar ambulancia. Y mi hermano grave, man. Entonces, era como, No, ¿y qué onda? hay formas de descentralizar, porque ahorita la forma en cómo nosotros lo tenemos todo es centralizado, pues. Incluso la misma universidad está centralizada. Está centralizado la parte educativa, la parte de salud. En la educación, si te fijas, uno de los colegios más insignias y más representativos ha sido el Central. Y mira de qué manera está, o mira cómo está ese colegio. Entonces, en el tema de la salud, el hospital escuela, cuando lo querían rescatar, la gran mafia que había dentro de ese hospital no dejó que progresara y por eso terminó la universidad cediéndolo al Estado nuevamente, porque la mafia que hay ahí dentro de ese hospital es enorme, pues, y son personas que no piensan en la salud del pueblo, piensan en la salud de su bolsillo y de los intereses de ellos. Entonces, eso habrá que pensarse bien. Es un reto que se tiene también, todas esas mafias que hay en las instituciones y en las organizaciones que le pertenecen al Estado y ver de qué manera se van depurando o de qué manera se les va exigiendo y modificando toda esta infraestructura que hay alrededor de esas organizaciones, porque no es posible que vayamos a señalar, sí, el Partido Nacional hizo cagadales enormes, pero hay mafias que están mucho antes del Partido Nacional y que esas mafias hay que ir detectándolas, buscar los enlaces débiles y tratar de sacarlos, pues, porque no es posible de que el país, digamos, supongamos que va a haber un cambio cuando la mafia siempre permanece ahí, pues. Como te decía, eso era uno de los retos que iba a tener el Partido Libre en su gobierno para poder heredar un buen gobierno ya en los próximos 4 años. El Partido Libre tiene que tomar decisiones drásticas, caiga quien caiga, no importa quién sea, qué familia sea o qué denominación tenga. La cuestión aquí es que si queremos un cambio debemos tener decisiones bien radicales. Bueno, bueno, mira, ve, man, para pues darle un poquito de fluidez a la conversación y avanzar, porque vos me habías comentado que también, bueno, tenés el tiempo limitado hoy para esta conversación. Así es. Entonces, no sé si querés que comentemos ya, porque los hemos tocado como por encima, los hemos mencionado, pero no hemos indagado en ellos. Entonces, para por lo menos conocer un poquito de tu opinión al respecto, vos que estás pues un poco más enterado, más familiarizado internamente con esos temas o con la situación de estos temas dentro del Partido de Libertad y Refundación o el partido de gobierno ahora. Entonces, ¿qué pasa también con los retos que tiene que asumir pues, la nueva presidenta, la señora Xiomara Castro, con respecto pues, la corrupción o la mafia interna que se puede denominar que hay dentro de las, entre comillas, figuras de autoridad del país? Es decir, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Cuentas, o la Corte de, sí, el Tribunal de Cuentas se llama, ¿verdad? Eh, el Tribunal de Sí, Cuentas, sí. Tribunal la Superior de Policía Cuentas, Nacional de el Honduras, Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público. Ministerio Público, la Policía Nacional de Honduras que mencionábamos. ¿Qué va a pasar? Una de las frases icónicas de Ahora, ella en los años anteriores era regresar los militares a sus cuarteles. Entonces, con la ¿qué, policía qué- militar, qué va a pasar con la Policía Militar de Orden Pública? Porque obviamente no necesariamente se podría decir que ha cumplido sus labores. Obviamente hay más molestias que agrados con ellos. Y la Constitución, pues a lo que corresponde al ejército, la Constitución le da dos atribuciones específicas y no las ha cumplido, ¿verdad? ujú. Bueno, Entonces, uno de ajá, los retos que tiene Xiomara como presidenta es tratar de disminuir o erradicar la corrupción en el país,
que, como ya todos lo sabemos, pues no fue bien vista la administración anterior y dentro de lo que cabe, el hecho de ver caer a Juan Orlando no significa de que la corrupción ya terminó. Sabemos que hay incluso personajes más poderosos que Juan Orlando en este país y que manejan los hilos a su antojo. Comprando cabezas, eliminando cabezas, comprando organizaciones, eliminando organizaciones, porque les violentan sus intereses. Entonces, lo que Xiomara Castro ha hecho es, bueno, vamos a mandar a la ONU una carta, y eso lo hizo antier, una carta para eh, que se conforme una CICI que venga a detectar todos esos cuadros de anomalías que existen dentro del Estado que pueden catalogarse como corrupción y empezar a encarcelar a cada uno de ellos. Obviamente, y previo a eso, se tiene que hacer la transformación de la parte judicial y del aparato judicial y de la policía, así como del Ministerio Público. Porque si vamos a ir detectando todos estos cuadros, pero la gente o las redes de corrupción permanecen en esas instancias, de nada va a servir porque a los al mes, 2 meses, 3 meses van a estar saliendo libres o van a disfrazar un atentado o van a disfrazar una muerte o qué sé yo, pero que van a querer librarse, se van a librar. Y eso tampoco es como que algo provechoso. Entonces, Xiomara pues tiene la oportunidad ahorita, la enorme oportunidad de demostrar el poderío que tiene el pueblo al nombrar legítimamente a un representante. Ya si Xiomara ahorita no actúa como debe de ser, eh, pues como pueblo ya vamos a perder las esperanzas porque ya no vamos a tener a quién. Entonces vamos a decir, ¿y ahora quién vamos a elegir si no todos son iguales? Y ahí sí va a caer el discurso, todos son iguales. Pero es como que, digamos, esperar bastante de Xiomara en un año, cuando sabemos de que lo que se tiene que corregir no solamente es un año de gobierno, son 12 años, incluso me puedo decir que hay más, No, lo que se tiene que corregir. es que Entonces, en eso creo que hay que estar muy claro, ¿verdad? Hay un montón de gente que yo no sé por qué vive engañada pensando que en una de la noche semana a la ya, mañana, que en una semana ya iban a haber un montón de cambios cambios. En una radicales. semana íbamos a convertirnos en un paraíso utópico, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que, ahí disculpa que te interrumpa, y era por el hecho de que mencionabas la parte de la CICI al principio, cuando comenzaste a hablar del tema. Y Ujú. esto me lleva a consultarte sobre algo. Vos, como, bueno, vos sos militante del Partido Libertad y Refundación. Sí. Entonces, eh, vaya, ahorita que se mencionaba lo de la conformación de la CICI, entró como en polémica dentro del Congreso Nacional, cosa que en cierta forma uno dice, bueno, ¿con qué huevos vienen estos cabrones a hablar de esto? Porque salían muchos del Partido Nacional eh, con alegatos contra la conformación de la CICI, contra, creo que se dio, no recuerdo cuál es el nombre de Maxi, eso que se hizo, pero que era pues como para, Maxi, no, esta cuestión de eliminarle, como por decirlo, los delitos de los que acusaban a aquellos que reprocharon o estaban en contra del golpe de Estado del 2009. amnistía, Entonces, ajá, la darle una amnistía. amnistía. Correcto. Entonces salían pues hablando sobre eso y decían ellos de que, bueno, que si viene la Sisi, que nos investigue a todos, no solo a nosotros, obviamente, y yo lo digo, se les nota que ellos están cagados, pues saben que el 90% del Partido Nacional tiene cola que les pisen. 95 diría yo. 90, imagínate, 95% tienen cola que le pisen. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado está también de que, por Es que ejemplo, ya. la amnistía, Brian, no es que vos vas a venir y vas a decir, no, le vamos a perdonar todo lo que hizo el gobierno de Mel, o le vamos a perdonar todo lo...
No, si hay un delito, el delito se tiene que pagar. La amnistía es solamente que se demuestre que hubo una persecución por parte del Estado para aquellas personas que estuvieron o que trabajaron en la administración de Mel Zelaya, y que fue por eso precisamente que se les dio persecución. Pero si ese funcionario público la cagó, digámoslo así, o robó o hizo cualquier acto de corrupción, lo que sea, que quede registro de eso, y que si viene la CICI y encuentra eso, ese funcionario va a ser enjuiciado como tiene que ser, pero ya por ese delito, no porque simpatizó por el gobierno de Mel o porque trabajó con el gobierno de Mel. Es decir, son cosas que tienen que estar bien claras para entender el concepto de la amnistía. La amnistía solamente es perdonar, entre comillas, porque no es perdón lo que se está haciendo, es esa persecución que se le dio por el simple hecho de trabajar con Mercelaya, en el gobierno de Mercelaya, y que se castigue a todos aquellos que trabajaron en el golpe de Estado para evitar otro golpe de Estado. Básicamente es así como se da. Ahora bien, ¿quiénes son los que pueden aplicar a esa amnistía? No es que cualquiera va a aplicar a la amnistía, van a ser aquellas personas que demuestren realmente de que ellos tuvieron esa persecución y que necesitan ese, entre comillas, perdón que el Estado les da para poder regresar a este país y poder seguir con su vida, que no es que es una cuestión así por así el tema de la amnistía. Ahora bien, si viene la CICI, se instala la CICI va, entre comillas, va a una comisión que se encarga ver todos los actos de impunidad, una comisión internacional contra la impunidad en Honduras. No es que vamos a venir y vamos a decir a este sí, a este no, a este sí, a este no, no, es a todos. La CICI va a tener el poder absoluto de investigar a todos, y el Estado de Honduras va a tener el poder absoluto de castigar a todo aquel que cometió un error. Básicamente así es como va a funcionar eso. No es que van a venir ahí ya con instrucciones previas de, el gobierno de tal no lo vamos a tocar, o entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste es enseñarle a estos funcionarios y a los funcionarios en el futuro que si cometen un acto de corrupción va a haber una instancia en la cual los va a castigar, porque si están ahí son para que hagan el trabajo y de funcionarios públicos como tal, independientemente de quién sea el que se lo solicite, pero con tal de esté dentro de sus funciones, deben hacerlo. Eso es lo que trata de demostrar con la instalación de una CICI. Ok, bueno, eso me lleva a dos interrogantes que sería bueno, pues, La otra con lo de la policía, con la ajá, policía y los militares, pues mira, hay hay una decisión, que esa decisión la debe tomar Semana, y sí, campaña que se dio en el 2013, incluso hasta el 2017 también traía como que digamos ciertos fragmentos de esa campaña, que era regresar a los militares a sus cuarteles, que era como la policía militar, como que digamos la guardia privada de Juan Orlando Hernández. Hoy con la CICI, si viene la CICI, va a empezar a detectar todos en todos los niveles, policías, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, diputados, Poder Ejecutivo, Poder, bueno, todo, y ahí van a ir cayendo todos aquellos que realmente se prestaron para hacer actos de corrupción o actos ilegales. Entonces, con eso van a ir desestabilizando todos estos cuerpos de seguridad que se prestaron para que Juan Orlando consolidara su red de narcotráfico. Y con esto también, Xiomara va a ir viendo si realmente, porque también sabemos que es necesario una policía que cuide de ya redes criminales que no necesariamente son policías, sino que ya son maras las que existen. Entonces va a tener que valorar si es importante que esta gente, como debe de ser, haga su trabajo, o si necesariamente tienen que regresar a los cuarteles y empezar a defender la soberanía y la defensa de la tierra y reforestar y todo lo que también tiene el ejército. ok. Bueno, O fíjate sea, que, vamos a ir en temas de ajá, valoraciones. Todo va a ser valoraciones. Todo a partir de ahorita va a ir valorando si realmente son necesarios y si se les puede dar tareas específicas para que las realicen y las ejecuten. ok, bueno, la siguiente pregunta es en base a lo que te comentaba de todo el discurso de
de disque buena fe ahora de muchos del Partido Nacional, o disque réplicas que han sacado queriendo pomponearse el pecho diciendo que ellos hacían bien las cosas. Y es que también se Con el decía de tema que de la junta directiva, decir, ¿verdad? no, eso pues creo que ya quedó un poco, No, que ellos salieron entre comillas, diciendo de entre que comillas eso era una superado. ilegalidad y que ellos lo que querían era que el ministro de Gobernación llegara y todo eso, ¿verdad? No, me refiero siempre en torno a lo de la Sisi, que decían de lo correspondiente a que también creo que en uno o dos o en dos listas también ha sido mencionado Manuel Zelaya. Bueno, si Manuel Zelaya es mencionado, tiene que llevárselo. No es una cuestión de que a este sí, a este no, a este sí, a este no, es caiga quien caiga. No, correcto, pero vos, como militante del Partido Libertad y Refundación, ¿cómo crees que afectaría eh, Si Mel Zelaya la tiene, imagen del gobierno actual? Si, es que si Mel en- Zelaya es una cosa y Xiomara Castro es otra. Si pero Mel Zelaya tiene cola que le pisen, que se lo lleve y tiene que ir a demostrar su inocencia, así como las feministas exigen que uno demuestre ujú. que siempre tiene que demostrar su inocencia. Entonces, allá en Estados Unidos, él debe presentarse, dar su declaración, demostrar que él no tenía nada que ver y regresar al país. Solo así se va a tener como credibilidad y confianza en el discurso de Mel Zelaya. Ok, pero vos crees, o sea, yo te hago esa pregunta Afectar la imagen siempre va a afectar la imagen. Recordad, no, es el no líder, solo eso, es el coordinador nacional. no solo eso, sino que el Partido Nacional lo va a usar como arma. El Partido Nacional va a utilizar cualquier cosa como arma para destruir la administración de Xiomara, porque no son ellos los que están gobernando. Claro, y si por ellos hubieran hecho lo que hizo Carías pues en el siglo pasado, ¿verdad? Gobernar Sí, 50 años. sí. Bueno, fíjate que no sé si tenés algún comentario más que agregar sobre lo que hemos venido conversando, o si puedo hacerte una última pregunta sobre el tema, y no sé cuánto tiempo pues Ya dispones. estamos a 5 minutos ya. Sí, ¿verdad? Pues sí, un comentario final, pues tener paciencia. Se le pide a la población hondureña tener paciencia. Los cambios no se hacen de la noche a la mañana. La revolución no se hace de la noche a la mañana. Hay que planificar, hay que detectar los mejores cuadros, hay que identificar a los profesionales de cualquiera de las áreas y ponerlos a pensar y a trabajar. Y eso es lo que ha estado haciendo en estos casi 30 días de mandato ya de Xiomara. Es importante que se dé seguimiento, aunque sea libre el que esté gobernando, que se dé seguimiento a todas las acciones que se den, porque tampoco queremos salir de una, de un acto de corrupción y entrar a otro. Entonces, la confianza en Libre es grande, sí, pero a veces el poder cambia a las personas y es necesario siempre recordarles de que ellos fueron electos como empleados del pueblo y no para que nos vengan a que vengan a querer pasear en nosotros. Ok, perfecto. Bueno, creo que lamentablemente nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? Porque ya estamos Sí. a 4 minutos de que te toque entrar, me decías, A otra entrevista, sí. a otra entrevista que tenías. Entonces, bueno, man, espero que no sea la primera y última vez que puedas, pues, acompañarme aquí en este podcast de política. En este caso, se ha tomado un contexto bien serio. Normalmente o la idea inicial del podcast era un podcast de sátira política, pero creo que para muchas personas va a ser interesante escuchar lo que vos nos has comentado por el hecho de que vienes de alguien que está dentro de la militancia del Partido de Libertad y Refundación. Excelente, excelente. Pues sí, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden para cualquier. Muchas gracias. Bueno,
Bueno, Edwin, un placer. Te despido, nuevamente te doy gracias. Quedas invitado para las ocasiones que quieras estar pues de nuevo en el podcast y podamos hablar. Igual, creo que nos quedamos pendientes de conversar de lo concerniente De a la PA. de la PAA también, pero creo que no sé En otra ocasión será, puede ser mañana, pasado, cualquier día de estos. correcto, y no sé si realmente sea algo tan político o sea algo más académico, entonces pues ya lo vamos a platicar para ver si Es lo hablamos en este político, podcast es o lo hablamos político, en otro espacio. es político y es necesario abordarlo. Bueno, entonces, sin más, terminando pues la llamada y terminando tu entrevista, quizás no ponemos de acuerdo para poder abordar ese tema. Con esto me despido de vos, Edwin. Me despido de todos los escuchas de este podcast. Nuevamente te doy gracias y bueno, no sé si querés despedirte, Edwin. No, pues me despido de este público que tienes. Ha de ser un público que le gusta bastante el tema de la política y pues esperamos de que los comentarios vertidos y la información brindada pues les ayude a comprender un poco más de cuál va a ser el actuar del Partido Libertad y Refundación en lo que tiene que ver, en lo que resta de estos 4 años. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, Edwin, y hasta la próxima a todos. Y recuerden, esto es su podcast Politicrash. Politicrash, podcast de sátira y crítica política.